Bienvenidos a todos los que estáis ahí. Somos todavía 63 personas. Esto es un exitazo impresionante. Y vamos a hacer una mesa redonda de clausura en la que, hablando con Natalia, hemos decidido organizarla en dos fases con las tres personas que me acompañan en esta mesa imposible y virtual. Lo que hemos propuesto es hacer una pequeña ronda inicial en la que cada uno de nosotros y nosotras va a plantear una breve reflexión sobre el monstruo, pensando tanto, sobre todo, en el creador y la creadora y también el consumidor de monstruosidades. Cuando terminemos esa ronda, esa primera parte del filandón, entraremos en el filandón de verdad. Si no sabéis lo que es un filandón, el maestro Merino después lo explica como debe ser. Y después pasaremos a leer unas ficciones propias de cada uno de nosotros sobre la monstruosidad, para que también iluminar un poco eso que ahora vamos a hacer desde una perspectiva mucho más, entre comillas, teórica o reflexiva. El orden que se me ha ocurrido y que a todos les ha parecido bien va a ser que la maestra Eudave inaugure, después vendrá este pobre Frankenstein que está hablando, después Patricia Esteban Erles y cerrará el maestro José María Merino. Pues si queréis presentar, yo creo que es absurdo y gastaríamos tiempo innecesario presentarnos. Yo creo que de algo debe sonar a la gente del Congreso, a quienes son Cecilia Eudave, Patricia Esteban Erles y José María Merino. Pues no hace falta, yo creo, gastar un segundo más en presentar. Y empezamos con esa primera ronda de pequeñas reflexiones sobre la monstruosidad. Cecilia, tu turno. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por seguir, por resistir. Yo creo que deben de estar de monstruos hasta el cuello, pero seguiremos en esto. Y también muchísimas gracias, Natalia, y a todo el equipo de Haig, al que pertenezco y me siento muy orgullosa de pertenecer, tenía que decirlo. Y bueno, es un grupo maravilloso, estupendo, y verlos es para mí increíble. Estoy restándole tiempo a mi ponencia, pero ustedes son muchísimo más valiosos que lo que pueda decir. Como sé que David es un monstruo del tiempo, ya lo veníamos hablando, intenté puntualizar algunas cosas para no perderme, porque luego me emociono y voy sobre ello. Yo básicamente he optado, por ejemplo, como en Bestiaria Vida, por la bestialización, que es una variante del monstruo, ¿no? Me interesa, más allá de la aparente hibridez, por la perversión de lo animal. No es que sean seres híbridos, sino que hay una perversión de lo animal. Es decir, que generalmente sus instintos de sobrevivencia, digamos, sus atributos para desempeñarse en el mundo natural o su lado más violento, es lo que tomamos para sintetizar la maldad de nuestra condición humana, que siempre está mediatizada por valores que en muchos casos son antinaturales a nuestra misma condición humana. Y esto se sucede en sociedades opresoras. Por eso también en Bestiaria Vida uno se puede, bueno, yo me atrevía a incluir en mi bestiario personal a otra bestia, ¿no? El abominable hombre del trabajo, que todos somos como sujetos de rendimiento en estas sociedades actuales. Me parece que existe una necesidad de controlar al ser humano, que necesita la sociedad fijar controles morales, políticos, éticos, que privilegian y exacerban ciertos valores que pueden ser positivos o no, dependiendo de la perspectiva de quien los enuncia. Se ha dicho que se quiere domesticar al monstruo. Se preguntan también, a los monstruos no se les puede domesticar, pero sí a quien los crea. Es decir, estandarizando la imaginación se puede controlar el sentido o el impacto del monstruo. Ahora, por eso creo que si hay tantos monstruos y variantes, es porque la sociedad los permite y los provoca. Es decir, hay monstruos catárticos, represivos, correctivos, exaltados sexualmente, desestabilizadores. Sin embargo, lo que más me gusta escribir es sobre la estela monstruosa, es decir, lo que va dejando el monstruo en nuestros imaginarios colectivos, a su paso, dicho de otra manera, su efecto monstruoso. Porque basta una sola característica para que todo el yo se monstrifique. No se necesita que sea un monstruo completo. Una sola característica es suficiente. Y ahí existe toda una tradición literaria de lo insólito en cada siglo, con estas características, que se va renovando, reactivando. Y a mí lo que me interesa es reactivarlo.
Así, por ejemplo, me gustan las miradas monstruosas, como la madre basilisco, ¿no? Que en Bestiaria Vida, el poder de matar o de paralizar con la mirada. La mirada monstruosa, que es un tema, un gran tema, y está en cantidad de monstruos, como una cualidad, como una habilidad, como un arma. La mirada del vampiro, la mirada de la momia, la de la bruja, o la mirada vacía del fantasma. También me gustan las invasiones. Voy a ser aquí muy breve, porque ya habló Carmen de las invasiones monstruosas, que en mi obra hay muchos personajes invadidos por cuestiones exteriores, pero también hay muchas invasiones mentales, principalmente por obsesiones incontrolables, por perversas necesidades. Recuerdo particularmente un cuento que se llama Cuchillo, que aparece en Invenciones Enfermas, ya desde el título, de un hombre que va al metro a pinchar nalgas, ¿sí? Y cada vez que lo haces, cuchillo en la nalga. Después me entero, me manda, no recuerdo si fue Carmen o otra persona, una nota periodística. Este cuento yo lo escribí en el siglo pasado, en 1997. Recuerdo que hubo un hombre que también hacía esto en el metro de Madrid, pinchaba nalgas, y dije, oh, es increíble que la realidad supere a la ficción. También hay otro tipo de invasiones en lo onírico, por ejemplo, como Eva entró por la ventana, o por la enfermedad, como en Polvo Otoñal. Estos cuentos, y todos los cuentos que cito se pueden consultar en línea, así que si a alguien les interesa pueden leerlos. Otras estelas o efectos monstruosos sería la fragmentación monstruosa del cuerpo, especialmente como una parte del todo se mostrifica. El ejemplo más claro es El oculista, este cuento que a muchos amigos y escritores les gusta, ¿no? El ojo izquierdo de un individuo que se enamora obsesivamente de una mujer, o, por ejemplo, ¿qué se puede hacer cuando te sale una boca en alguna parte del cuerpo y habla otro idioma, como en el cuento Con la boca en la mano? O en el caso del cuento Los anaqueles del señor Rioja, cómo un personaje va mutilando cuerpos para robar la belleza y construir fragmentariamente el cuerpo ideal hasta que se topa con una oreja hermosa. Y al final del cuento le regresa una sentencia que lo desarma y le hace ver todo su trabajo, y ve que todo su trabajo se reduce a, y no les digo para que vean a qué. O el cuento de Gourmets, donde un chico compra un corazón de vampiro en una carnicería que se especializa en carne bestial y que asegura que comer una parte del monstruo te hará como él. También están los objetos monstruosos, que es otra de las cosas que me gustan muchísimo. Me encanta escribir sobre ellos y sobre todo en el libro de Microcolapsos, lo pueden conseguir, le voy a hacer el comercial, editorial Eolas, editado en León y cuya coordinadora es Natalia, aquí presente. Bueno, pues ahí podemos encontrar muchísimos. Y sin embargo, yo también creo que el monstruo en su naturaleza primigenia nace de lo más bajo de nuestra humanidad. Es decir, siempre tiene algo de maligno, ¿sí? Como señalaba David Roas, ¿no? Son desestabilizadores, pero que con el paso de los siglos se van gradando o matizando o enmascarando su naturaleza maligna, se vuelven más sutiles. Ya lo comentaba Carmen hace un momento, a mí me gusta la sutilidad del monstruo. Y por ello colecciono bestiarios, porque toda su carga simbólica, social, religiosa, cultural, se matiza y se va integrando de acuerdo al contexto en el que se va a desplayar el monstruo. Para terminar, me gustaría decir que el monstruo me sirve a mí como un mediador para evidenciar las patologías sociales del contexto en el que me inscribo. Y también creo que el monstruo eres tú, sí, pero también yo, porque un monstruo siempre reconocerá a otro monstruo. Está en nuestra naturaleza. En la maltrecha condición humana que sobrevive a un siglo, es curioso que cada fin de siglo vuelve con toda su fuerza a los monstruos, y ahora, para fortuna o desgracia nuestra, nos tocó vivir, además, fin de milenio, lo cual repotencializa toda su carga significativa desde su nacimiento, a saber si no nacieron desde las cavernas. Pero creo que sin devenir en un cambio paradigmático en su conceptualización, en su construcción, en su proyección, ese monstruo de fin de milenio
no sé si querrá no sé si querrá seguir siendo figuras de expiación o nuestro doble maldito. Quizá está desarrollando nuevas estrategias para fortalecerse, pero habrá que esperar, bien entrado el siglo XXI, para ver cómo se va mostrando. Lo que sí es cierto es que la maquinaria del monstruo sigue bien engrasada y andando. Muchísimas gracias. Excelente, gracias Cecilia. Y el tiempo no ha tenido que abalanzarse sobre ti, maravilloso. Me toca a mí y yo voy a plantear, pues, no sé, una reflexión desde lo muy personal, desde, como ha hecho Cecilia, desde la creación, pero también del consumo. Yo reconozco que desde niño he sido un fan del monstruo. El monstruo me acompaña desde que tengo uso de razón, desde la literatura, pero sobre todo desde la televisión y el cine, que es donde quizá yo consumía más monstruos. Desde los Munster, en Herman Munster y su familia de monstruos cotidianos maravillosos, a otra cantidad enorme que me ha ido marcando y yo creo que deformando en lo que soy. Los monstruos de la Universal, yo fui fan loco absolutamente del hombre lobo, de Drácula. Yo creo que todos esos monstruos nos han hecho lo que somos. Pero después me he pensado yo qué he hecho yo con ellos, ¿no? Cómo he trasladado yo eso a mi forma de hacer ficción. Y veo que no tienen una gran presencia. No me ha interesado el monstruo clásico, las encarnaciones del monstruo tradicionales, buscando ese monstruo terrorífico, gore, oscuro, malvado. Me he alejado mucho de esas nociones. Yo pensaba que no escribía sobre monstruos y ahora perdón por la propaganda, voy a sacar en Perú una antología mía que se llama Monstruario y he recogido todos los cuentos que tengo de monstruos. Resulta que hay muchos, cosa, a veces uno cómo se ve a sí mismo y no se da cuenta de lo que hace. Pero sí que me he dado cuenta de que a mí el monstruo me interesa, como me interesa lo fantástico, me interesa el monstruo imposible. A mí el monstruo real me inquieta demasiado porque está demasiado cerca, ¿no? He escrito algunos textos sobre monstruos reales, pero siempre bañados también de esa perspectiva que yo suelo darle a la mayor parte de los cuentos que escribo, que es ese juego irónico, paródico, extrañante, pero sobre todo escéptico, ¿no? Yo creo que ahí me pesa mi visión trastornadamente posmoderna del mundo, de la realidad y de nosotros. Nosotros somos los verdaderos monstruos. Pero sí que es verdad que cuando me he enfrentado al monstruo lo he hecho de ese modo, ¿no? Yo cuando exploro el monstruo real, el monstruo natural, he tenido que darle ese toque personal, ¿no? Yo tengo un cuento sobre un asesino torturador de un testigo de Jehová. También el monstruo hay que entenderlo que es una figura para mí que refleja mis miedos, pero también mis deseos, ¿eh? Yo creo que todos somos perversos. Y en aquel cuento yo creo que me lo pasé muy bien torturando a un pobre testigo de Jehová que venía a molestar la siesta del protagonista y él se cebó con él. Después me di cuenta que tenía un microrelato en el que los únicos que sobrevivían en el mundo eran los testigos de Jehová, con lo cual debo tener yo algo con esos monstruos específicos de los testigos de Jehová que me persigue. También de verdad, desde niño he tenido siempre vecinos que son testigos de Jehová, quizá el contacto con el monstruo me ha hecho así. También otro cuento en el que exploraba la posibilidad de clonar a Franco, otro gran monstruo, de jugar con los freaks del circo, pero a mí me ha interesado más el otro, el monstruo imposible, el monstruo que sé que no puede estar ahí, que está subvirtiendo nuestra idea de realidad y que a mí es el que más me perturba. Pero insisto, alejándome de esos caminos más clásicos, más universal, más tradicionales de la monstruosidad y buscándole ese otro lado, ¿no? Siempre sin caer en lo cómico, aunque haya cuentos evidentemente en mis libros que sean puro cuento cómico, pero cuando exploro el monstruo sí que dejo que se tiña de ese escepticismo, de esa ironía, de esa parodia, que inevitablemente viene también del cansancio. Yo creo que también hemos construido tantos monstruos que estamos cansados de los monstruos, ¿no? Realmente, ¿cómo inquietarnos de verdad con un fantasma en un sentido tradicional, ¿no? Hay que buscarles otros caminos. Aquí está Patricia, experta en buscar los caminos alternativos y trastornantes del fantasma o de la niña monstruosa, etc. A mí me interesa eso, ¿no? Cómo darle otra vía, otra vuelta de tuerca al monstruo sin que deje de ser un monstruo, pero que añada otras perspectivas. Hay un cuento donde exploro el doble, que es el precio del placer, donde el protagonista lamentablemente solo se desdobla cuando hace el amor con su mujer, que podría ser un momento maravilloso para él inicialmente, pero el cuento en mis manos no podía ir hacia la felicidad, sino que se convierte en una situación terrible, en una situación angustiosa.
o altruismo en Invasión, en mi último libro de cuentos, que es un cuento de amor zombie. Yo nunca había escrito sobre zombies, me aburren los zombies soberanamente, porque yo siempre pienso que las tramas de zombies son corre, corre, que vienen los zombies, y ya a partir de ahí ya no hay mucho más que rellenar, o lo rellenas con un poco de culebrón, o no hay mucho más que contar acerca de los zombies. Pero yo tenía ganas de darle la vuelta al zombie, y ahí lo que hice fue una historia de amor zombie, un tipo que tiene que cuidar a ancianos en un estado de mundo posapocalíptico y se fascina con un pobre niño zombie que no come y al que decide alimentarle desde la distancia. Y evidentemente, y ahí, pues yo tenía que poner a prueba al zombie porque nunca me he acabado de creerlo. Me gusta como figura teórica, pero no para explorar la ficción, pero aquí dije que sí. Y claro, cuando uno se da cuenta, porque hace eso, se da cuenta de que en su vida se han colado nuevos monstruos. Y yo últimamente estoy escribiendo mucho por culpa de otros miedos y otros deseos. Yo decía antes que el monstruo para mí explora mis miedos y mis deseos. Yo el miedo a la muerte es un miedo constante en mí. Pero se ha añadido un miedo que ha generado el de la paternidad, en el buen sentido del término del miedo, las preocupaciones, los delirios, y de golpe me di cuenta de que ese cuento sobre zombies en realidad estaba hablando sobre mis obsesiones y mis delirios y mis miedos como padre. Y entonces eso ha sido una fuente maravillosamente de inspiración, de buscar otras formas de la monstruosidad. El cuento que leeré hoy, no voy a hacer spoiler, veremos que hay una relación con el niño y con lo muerto, ¿no? Yo creo que el monstruo para mí ha sido y es una vía de eso, ¿no? De poner a prueba al propio monstruo, de darle vueltas y vueltas y giros para buscar otros efectos, pero sin perder de vista eso, ¿no? Que es el ser de la normalidad, de la transgresión, de la perversión, y que eso nos sigue, como decía Cecilia, molestando porque está ahí para eso, para provocarnos. Y creo que no sé si me he excedido, creo que no. Le paso la palabra a Patricia, que nos ilumine. Buenas tardes, ¿me oís bien? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. No me voy a extender tampoco para no perder tiempo. Son 5 minutos, ¿verdad, David? Más o menos. Muchísimas gracias por invitarme. Un poquito más si quieres, no pasa nada. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Es maravilloso que no tengáis un plan mejor que este en una tarde de viernes. Lo celebro profunda y monstruosamente. Y voy a hablar un poquito primero de lo que para mí es el monstruo, que pensándolo bien creo que simplemente, o reduciéndolo casi a un lema publicitario, podríamos decir que es un miedo embotellado, ¿no? Yo creo que el monstruo es un afán, un temor, algo que necesitamos meter en un recipiente para tenerlo controlado. Creo que el ser humano es, ante todo, un ser metafórico, ¿no? Y que aquellas cosas que les dan miedo tiene que buscarles una forma que les sirvan para mirarlo y para pensar que lo controla. Y estoy hablando aquí de cualquier cosa que podamos considerar como monstruo. La locura, la deformidad, la diferencia, la muerte, ¿no? Todo eso que podemos considerar que nos da miedo. Todo lo metemos en un recipiente para sentir, como os decía, que lo tenemos bajo control, que podemos mirarlo y que podemos tenerlo controlado. Creo que el monstruo es intrínsecamente humano. Creo que primero de todo le tenemos miedo a las cosas que se parecen a nosotros o que vienen de nosotros y que a partir de nosotros las proyectamos. Creo que primero le tenemos miedo a quien nos puede dañar y normalmente puede ser un ser humano y que luego a partir de ahí pues pensamos en invasiones espaciales, en zombies, en fantasmas, en cualquier otro tipo de proyección. A mí por lo menos son los monstruos que más miedo me dan. Tememos sobre todo lo que cualquier humano nos puede hacer, ¿no? Sobre todo tememos eso, el miedo o el monstruo que viene de lo humano. Y creo que a partir de ahí monstruificamos, convertimos en monstruo lo que no lo era. Creo también que cada época tiene sus monstruos. A mí eso me llama muchísimo la atención, ¿no? Como el concepto de monstruo es algo totalmente proteico que va cambiando de abrigo, de vestimenta en cada momento. Algunos son de ida y vuelta, algunos monstruos se quedan para siempre, otros se van y no vuelven y a mí me interesan los que permanecen. El extranjero, por ejemplo, el miedo al otro, el miedo al que no comparte con nosotros unas características comunes como pueden ser la lengua, la religión, la apariencia física. Ese monstruo me parece que ha sido de los más permanentes. Uno de mis favoritos, desde luego, es la mujer.
la mujer que creo que ha sido un monstruo perpetuo, es un monstruo que ha amenazado o se ha sentido amenazadora durante grandes periodos de la historia y no nos hemos librado todavía de esa etiqueta. Me gustan muchísimo los monstruos que son anómalos, y como anómalos entiendo la deformidad y la belleza extrema. Creo que todo lo que se salga de la normalidad lo consideramos monstruoso, y en ese sentido serían de mis favoritos también, ¿no? La extrema fealdad, la deformidad y luego la belleza que sobrecoge, que te deja sin habla y que pues por ese mismo motivo tememos e intentamos controlar. Como digo, para mí sería de mis favoritos. Y ante el monstruo yo tengo dos actitudes. Una es la ternura. A mí hay monstruos que me encantan y ante los que me siento absolutamente indefensa porque no me puedo enfadar con ellos ni los puedo atacar, ¿no? El hombre elefante sería uno de mis monstruos favoritos. Lo meto siempre que puedo en todas partes, ¿no? En microrelatos, en Las Madres Negras aparece por ahí, porque creo que es pues el ejemplo más claro de ser humano desgraciado convertido en monstruo por otros seres humanos. A mí, cuando el ser humano es quien tiene el monstruo en los ojos, me da mucho más miedo que el hombre elefante, ¿no? Y es algo que me hace pensar a menudo. Ayer se habló de un concepto que me interesó muchísimo, que era la domesticación del monstruo, que también creo que lo ha retomado Cecilia en su introducción. Por lo menos yo como autora creo que no es que domestique al monstruo, me acerco al monstruo, que creo que es diferente. Creo que no es lo mismo acercar el monstruo a nosotros que acercarnos nosotros a él, ¿no? Y creo que es lo que yo hago. Yo, desde luego, soy de las que se acerca al monstruo. Y como ha dicho David también, en mis textos aparece muchísimas veces la mujer monstruo, la mujer como niña fantasmal, como rival, como hermana fatídica, como compañera del colegio que se ensaña con otras, porque creo que por una parte la mujer ha sido un monstruo o sigue siendo un monstruo en muchos momentos para el varón, pero también nosotras sabemos ser muy bien monstruas para otras mujeres, ¿no? Y esa doble valencia del monstruo femenino me interesa muchísimo. Y la infancia, y termino con esto. Creo que los monstruos, si ya son femeninos e infantiles, muero por ellos, ¿no? Me encantan las niñas monstruosas, estén vivas o muertas o a medio camino, soy fan total de ellas y creo que, bueno, son criaturas que me dan miedo y me fascinan a la vez. Y creo que tanto el miedo como la diferencia son ingredientes básicos de ese plato tan extraño que es el monstruo. Muchísimas gracias. Excelente, Patricia. Niñas muertas y muñecas y ya está ya el horror. Como veis, estamos viendo un abanico increíble, ¿no? de formas de la monstruosidad. Y ahora le paso la palabra a José María Benino para que nos ilumine con sus... Bueno, buenas tardes, muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Y yo voy a leeros, para empezar, brevísimamente un mini ensayo para justificar precisamente, primero, que estamos en el grupo de estudios literarios y comparados de lo insólito y perspectivas de género, ¿no? Y luego la idea que yo tengo del monstruo, ¿no? Hace 600 millones de años poblaban el planeta unos extraños organismos con forma de hoja o de gusano. A partir de ese mismo origen material y cosmológico, fueron reproduciéndose y evolucionando innumerables progenies. Sucesivas multiplicaciones dieron lugar entre cuantiosas especies a la de los primates, directos antecesores de la denominada Homo sapiens a la que pertenecemos, con un genoma muy cercano al de los chimpancés y los gorilas. No me digan que no es raro que de esa complicadísima cadena biológica y genética, algunos de los resultados, bastante improbables, si no imposibles desde el punto de vista de la lógica, seamos quienes precisamente nos encontramos reunidos esta tarde, del 16 de octubre de 2020, mediante una extraña tecnología para hablar de monstruos. Pues a eso tan fantástico lo llamamos realidad. Bueno, pues yo siempre he visto la realidad como algo extraño. Los monstruos, bueno, pertenecen a la realidad exactamente igual que los policías o los consultores. Es decir,
bueno, yo los veo con toda naturalidad. Es más, hay algo que es lo que nos conforma profundamente, el pensamiento simbólico, a partir del cual creamos la música, la aritmética, la pintura y la literatura, la ficción, y, por supuesto, desde esa perspectiva, los monstruos forman parte de lo que somos. Están llenos de lo que somos, los hemos hecho con lo que somos. Por eso yo soy un poco escéptico sobre la posibilidad de que el ser humano se transforme. Tiene que haber una mutación genética para que este primate listo que parece que somos nosotros se convierta en algo no monstruoso, porque el monstruo lo llevamos. Y yo de niño, por ejemplo, hubo tres monstruos que a mí me fascinaban. Uno era el sacamantecas. En el siglo XIX hubo 5 famosos sacamantecas, 4 hombres y una mujer que extraían las grasas corporales de mujeres y de niños normalmente para formar extraños ungüentos, mágicos ungüentos. El segundo era el cuélebre, el culebrón, el dragón, que allí en León lo llamábamos cuélebre, que había uno que estaba cerca de un pueblo donde yo veraneaba, había habido el cuélebre de la Peña Gotera de San Lorenzo, que era un bicho que llegó allí y pedía a la gente que le diese un animal todos los días para comer, y cuando terminaron los animales empezó a comerse a las personas, y gracias a San Lorenzo el cuélebre desapareció, ¿no? Y bueno, pues el tercero serían, de mi abuela gallega, las meigas, que no son las brujas, ¿eh? Las meigas son las malas, las brujas son normales. Y ese mundo de las meigas a mí de niño me fascinaba. Pero como he visto todo como muy raro, para mí la realidad es extrañísima, pues los monstruos los veo también como normales, pertenecen a la rareza de la realidad, ¿no? Yo he escrito algo sobre ellos, por lo menos 2 novelas cortas, una que habla de la metamorfosis de una especie de mariposa extraterrestre que ha venido de un cometa, que se ha transformado en muchos humanos que están esperando que pase otra vez el cometa para volver a convertirse en mariposas, y otro de un doble que se descompone materialmente, que es el otro yo de un político corrupto. Y también he escrito algunos cuentos y minicuentos, pero bueno, es un tema que me gusta, pero no le doy especial importancia dentro de toda la extrañeza, la rareza de lo que nos compone. Pues excelente, ya habéis visto. ¡Ay, perdón! Bueno, que oía algo por ahí, pensaba que alguien quería hablar. Ya habéis visto lo que pensamos 4 escritores y escritoras diferentes y a la vez conectados. Lo que hemos pensado ahora como fin de fiesta, como forma o primera forma de clausurar el Congreso, después vendrá la clausura por parte de Natalia como directora del mismo, es hacer iba a decir un culebrón por culpa del cuélebre, un filandón, una lectura de cuentos, y no sabemos muy bien qué va a leer cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros ha expuesto una forma de ver el monstruo interesantísima, y a partir de ahora vamos a hacer esa lectura que espero que a todos os satisfaga, y que lástima que no vamos a estar ahora pues en una especie de bar con unos vinos en las manos, etcétera, pero bueno, imaginémoslo y disfrutemos. En primer lugar, desde México, Cecilia Otave, con todos vosotros. Qué emoción, digo, porque estoy con mi querida Erles, a la que admiro muchísimo. Estoy con José María Merino, al que también admiro muchísimo y que tuvo la oportunidad de presentarme Bestiaria Vida, y bueno, con David Roas, a quien también admiro muchísimo y que también está aquí, y tengo que leer, cosa que me pone muy nerviosa. Pero voy a seguir el consejo de la jefa, Natalia, que me dijo que leyera el inicio, bueno, una parte del inicio de Bestiaria Vida, y voy a leer sobre Bestiaria Vida y también, si hay tiempo, un microcolapso, porque estos libros los pueden conseguir en España. Y entonces siempre, ay, ¿dónde los conseguimos? ¿Dónde los conseguimos? Entonces, si les gusta, los consiguen, si no, tampoco, ¿no? Pero bueno. El caracol y la súcubo. Cuando nací no lloré. Lancé solo un leve quejido. Luego apreté las manos y los ojos. Después me limpiaron la sangre.
Contaron los dedos de los pies, de las manos, levantaron los párpados para revisarme las pupilas. Me estiraron las piernas y cortaron el cordón umbilical. Quizá fue en ese momento en el que sentí el frío de afuera y sin llorar me hice como los caracoles deben hacerse antes de tener su caparazón, un círculo sobre mí misma. Era una pequeña bola de carne apretada y muda. El médico hizo un esfuerzo enorme por separar los miembros mientras la enfermera me envolvía en la sábana. Finalmente me llevaron con mi madre. Ella sí lloró al verme. Debió pensar que después de 8 horas de parto merecía algo más que un caracol. Yo no me acuerdo de nada. Es más, no poseo ningún vago recuerdo de nacer, ni de mis primeros pasos, ni de cuando comencé a hablar. Yo no tengo, o por lo menos no digo tener, esa mente prodigiosa. Fueron ellos los que me dijeron todo esto. Mis padres, mis abuelos, mis tíos, mi familia. Ellos se empeñaron en recordármelo como si fuera necesario llevar la bitácora de tu existencia sobre los hombros, registrando los acontecimientos del pasado donde has vivido y a veces de los que ni te has dado cuenta. E insistían en que no lo olvide. Repiten, naciste enrollada como un caracol. Mi abuelo era el más persistente. Con sus ojos de cuervo solo decía, uno es sus recuerdos, nada más, nada más, nada más. Luego desaparecía. ¿Cómo se puede recordar? Pasan los acontecimientos tan rápido, tan sin tomarnos en cuenta. El tiempo nos juega siempre malas pasadas y se lleva lo tuyo, allá, donde el pasado esconde lo inútil. Ahora yo me siento así, inútil. Se me acabaron las fuerzas. Estoy como cuando nací, supongo, sintiendo ese frío inmenso colarse por entre mis huesos, obligándome a enrollarme como un caracol. Así estoy, en la cama, sin deseos de nada. Me cuesta levantarme, abro un ojo, luego el otro, intento estirar una mano para ayudar a la otra a ponerme en pie. Nada. Vuelvo a caer de espaldas sobre las sábanas calientes y me envuelvo toda. Seguro pareceré una momia cuyo corazón quisiera estar dentro de un jarro de barro, al lado de un cuerpo que responde al silencio. Silencio. Eso sería mejor, pero no. Los recuerdos hacen ruido. Los míos por lo menos. Parecen una manada de bisontes acorralados, asustados. No saben a dónde ir. Seguro Gregorio desde su cama sentía lo mismo. Ahí, inmóvil, ante su nueva condición de bicho, ajeno al mundo que había quedado afuera, ese que le regaló sin querer conciencia de sí mismo. ¿Por qué para tener conciencia hay que convertirse en otro? ¿Por qué hay que sentirse un bicho? Tendré que anotarlo en mi libreta. Tendré que hacerlo a menos que quiera dejar de recordar. Algo que recuerdo fue cuando nació mi hermana. Y si algo queda de ese acontecimiento es porque nació con un cuerno en la cabeza. O por lo menos así le decían a esa protuberancia erguida un poco más arriba de la frente. Era el único tema en la casa. La niña nació con un cuernito en la cabeza. La niña nació con un cuernito en la cabeza. Válgame Dios. Usaban el diminutivo como si con ello remediaran un poco el mal, la diferencia de la que era objeto mi hermana. A mí me llamaba la atención que no fueran 2 como los demonios habituales, comunes y corrientes, rendidos a los pies de los arcángeles, con la espada incrustada en un costado, mientras miles de trompetas se asomaban de las nubes tocando aleluyas y alabanzas. No, era solo uno, enorme, siniestro sobre su frente. Y otra vez se repitió la historia. De esa sí fue testigo. Aunque no lo recuerde bien, mi madre volvió a llorar al verla, quizá porque después de 8 horas de parto merecía algo más que un demonio con un solo cuerno en la cabeza. ¿Tengo tiempo de un micro o no tengo tiempo? Por supuesto, por supuesto. Cecilia, me has llamado jefa, así que me obedeces y lees los 2 en lugar de uno. ¿Tenemos tiempo? Ok. Bueno, la jefa manda, ¿eh? Este es un texto que a la jefa le gusta mucho, que se llama Recuerdos de una taza, en microcolapsos. Cuando estaba a punto de terminar de beber su café con leche, le corté el labio inferior.
No se había dado cuenta de que estaba despostillada. Me dejó sobre la mesa, me observó con recelo. Lo lastimé porque no pude contener mi enojo. Me explico. Le había tomado cariño a su última mujer, pero eso no valió de nada. Le hizo lo mismo que a las demás. Él lo sabía. Por eso, una incomodidad se asomó en su rostro y mientras se limpiaba la sangre que seguía saliendo gustosa, decidió no reprochar ni mi arrebato ni la penosa historia de un fracaso emocional como tantos otros. Sí, esa supuesta relación había durado más. Se reconoció sentimental y patético. Ahora le había dado por preferir la compañía al goce. En vez de llevarla a nuestra casa, se mudó a la suya para descubrir su mundo e integrarse en él. Quiso complacerla probando todos esos tés tan ácidos como el sabor que ella desprendía por las noches cuando la tomaba enfebrecido. Pero su aliento era negro y el de ella verde. Quizá por eso cerraban los ojos. Durante su relación, la muchacha no le gritó ni maldijo su suerte, pese a que él no era ni de lejos lo que soñaba. Jamás la doblegó, por eso la quise más que a las otras. Era imbatible. Se apresuró a finalizar el café en un intento por sepultar en el paladar los recuerdos rugosos y lo hizo tan apresuradamente que le abrí también el labio superior. Me costó contener la risa. Los objetos también disfrutamos de nuestras pequeñas venganzas. Su furia, bastante conocida, se aferró a mi asa y se aferró a mi asa. Ya se le pasará, pensé. No fue así. Me lanzó contra la pared como a su última mujer y como a ella, yo también me hice añicos. Y bueno, no podían faltar los fantasmas, ¿verdad? Entonces, el texto se llama Fantasmas. Me pasé media vida cazando fantasmas, buscando las razones por las cuales seguían aquí entre nosotros. Los perseguí por todas partes. Acudí a cualquier lugar donde me aseguraban encontrarlos. Dormía de día, los acosaba de noche. Leí absolutamente todo sobre el tema. Daba conferencias, asesorías, incluso me uní a una cruzada alocada para capturar a alguno. Nada. No quería probar su existencia. Existían. Estaba seguro porque de niño veía a mi abuela en el comedor de la casa paterna, a la misma hora comiendo avena, mirándome con tristeza cada vez que, sin poder aguantar más, iba al baño irremediablemente a medianoche. Después, en el trabajo, se me aparecía un colega víctima de un accidente. Luego, veía a mi padre sentado en el pórtico leyendo el periódico y esperando a que llegara por mis quehaceres. Eso me orilló a vender la casa. Hasta se manifestaba el gato que murió en mi último apartamento. Ahora vivo en hoteles y procuro no quedarme mucho en ellos. No vaya a llegar un ánima a importunarme. Creo que veo gente muerta. Entonces, sucedió. Mientras tomaba una cerveza en un bar cerca de un cementerio embrujado, a decir de muchos, se acercó un tipo y le conté mi historia. Permaneció callado hasta que terminé y me dijo con mucha seguridad: los fantasmas son puros remordimientos, solo eso. De repente, se me agolparon los recuerdos. Me vi de niño abandonando a mi abuela en el comedor mientras comía para ir a ver la tele. Luego al compañero de trabajo que borracho se empeñó en conducir y yo no lo detuve. A mi padre esperándome todas las tardes para jugar al ajedrez y solo le llamaba para cancelar. Y al gato que olvidé una semana mientras yo estaba de viaje. Todo esto en segundos. Cuando salí de mi asombro, negándome a creer que a eso se reducían los fantasmas, le pregunté con visible alteración: ¿cómo estás tan seguro de ello? Porque yo soy uno de tus remordimientos, al que nunca invitaste un trago en aquella cantina cerca de la escuela, aún sabiendo que fingía beber por no traer dinero. Excelente, Cecilia. Perfecto. Me toca a mí y he dudado mucho. También he acudido a la jefa para comunicarle mis dudas y he preferido
inaugurar un cuento, estrenar un cuento que no he publicado, está a punto, saldrá en breve en una antología titulada Ars Moriendi. Y me parecía interesante para explorar algunas de las cosas que acabo de mencionar hace un rato. El cuento se titula Reunión familiar, por aquí decía Benito que la familia es un lugar estupendo para la monstruosidad, y se lo dedico a Mark Twain, y espero que por aquí la referencia se perciba, y si no después podemos comentarlo. Nunca supimos si fuiste tú o tu hermano al que enterramos aquel día. Con el tiempo ya dio igual. Las palabras de tu madre resuenan intolerables en tu cabeza. No sabes qué te perturba más, si descubrir que una vez tuviste un hermano o que tus padres no sepan cuál de los dos es el que murió. No recuerdo de quién fue la idea de poneros pulseras de distintos colores para identificaros. Decir que erais iguales es poco, hijo. 8 meses juntos y ni tu madre ni yo éramos capaces de distinguiros. Aquella desgraciada mañana os estábamos bañando y confiados os dejamos un momento a solas. No fue más que un momento. Cuando regresamos, uno de los dos estaba boca abajo, mientras el otro lo miraba en silencio. Os sacamos inmediatamente del agua, pero no hubo nada que hacer. Uno de vosotros estaba muerto. Nunca supimos quién. El agua había desatado las pulseras y ya fue imposible saber cuál de vosotros era al que íbamos a enterrar. Sé que teníamos que habértelo contado antes, pero el tiempo fue pasando y ningún momento parecía el adecuado para hacerlo. Demasiado dolor. Tras la mudanza, lejos de los vecinos que os conocieron, tus abuelos eran los únicos que sabían la verdad de lo ocurrido y les pareció bien guardar el secreto. Hasta que ayer tu padre encontró las pulseras en el fondo de un cajón y supe que no podía ocultártelo por más tiempo. Un hermano, gemelos. Tardas en procesar la historia que tu madre acaba de contarte por teléfono. Buscas en tu memoria, pero no encuentras recuerdo alguno de la época en que fuisteis dos. 3 décadas ejerciendo de hijo único, mientras tu hermano no llegó a celebrar su primer cumpleaños. Ahí se detuvo. Revisas las pocas fotos de bebé que conservas, buscando alguna pista, algún signo que revele, que confirme lo que acabas de escuchar. En todas ellas, no podía ser de otro modo, apareces tú solo. O quizá no seas siempre tú el retratado. ¿Cómo saberlo? Te fijas en las pulseras. No sabes de qué color os dieron a cada uno, ni quieres saberlo. ¿Cambiaría eso algo? Uno de los dos está aquí y el otro lleva 30 años bajo tierra. Deberías sentirte afortunado. El mito de la conexión entre gemelos parece no cumplirse contigo, porque nunca has notado su ausencia. Nunca has echado en falta a tu otra mitad, quizá porque se fue muy pronto. A tu cerebro afloran imágenes de tu infancia, reminiscencias inconexas que de pronto empiezan a cobrar sentido. Tu madre llamándote a veces por un nombre que no era el tuyo y lo azorada que se mostraba al quejarte por ello. Los regalos dobles de tus abuelos por tu cumpleaños y sus excusas, por si se te rompe, por si lo pierdes, que ahora entiendes. Pobres abuelos, colmando de atenciones al nieto que empezó siendo 2. Aquello debió durar hasta tus 7 u 8 años. Nunca te quejaste. Ahora comprendes también por qué has sido hijo único, con lo que tú insististe para que te dieran un hermanito. Cada berrinche tuyo avivaba sin pretenderlo el trauma familiar. Pasan los días. No has vuelto a hablar con tu madre, no sabrías qué decirle, cómo expresar tu malestar. ¿Por qué tuvo que contártelo? ¿Por qué despertar un recuerdo que no existía? Un recuerdo que ha empezado a convertirse en obsesión. No puedes dejar de pensar en tu gemelo, tu mitad muerta. Mientras aquel cuerpecito se pudría lentamente, tú seguías creciendo, ibas al colegio, aprendías a montar en bicicleta, te rompías un brazo, nunca acabaste de manejar bien aquel trasto, ibas de vacaciones a la playa, te daban tu primer beso. Sueñas con tu hermano encerrado en su diminuto ataúd. Lo imaginas con sus ropitas de bebé, idénticas a las que tú debiste seguir vistiendo durante un tiempo, muchas heredadas de él. Lo que más te inquieta del sueño, y ahí es donde siempre te despiertas, es ver su cara, que es la tuya. Noche tras noche el mismo sueño te persigue. Hay veces en las que todavía dormido te parece sentir una presencia a los pies de tu cama, pero cuando te incorporas y enciendes la luz, compruebas que la habitación sigue tranquila como siempre. Hoy, tras notar la acostumbrada agitación sobre tu cama, enciendes la luz y lo ves. Crees estar soñando y tratas de despertar de lo que no puede ser más que una pesadilla. Cierras los ojos con fuerza intentando borrar esa imagen, deseando que desaparezca, pero sabes que esté ahí y sabes quién es. No parece un fantasma. Está a medio pudrir, el vestidito sucio y andrajoso. No hace ningún ruido mientras gatea lentamente hacia ti.
Paralizado no puedes más que encoger las piernas, retrasar todo lo posible en inimitable contacto. No sabes qué puede ocurrir cuando aquella pútrida piel roce la tuya. Pero antes de alcanzarte, se detiene. Torpemente se sienta sobre la manta y te observa en silencio. En su mirada no hay expresión alguna, lo que te sobrecoge aún más, como si eso fuera algo inconcebible en el rostro de un bebé. Un pensamiento delirante irrumpe entonces. Él está aquí para recuperar su lugar, para devolver las cosas a su correcto estado, o peor aún, para cambiarse por ti. Ahora me toca a mí, me lo debes. O simplemente es tu culpabilidad, la del superviviente, la que lo inventa todo. Despiertas entumecido tras haber pasado varias horas hecho un novillo. No entiendes cómo has sido capaz de dormirte, pero lo has hecho. Revisas la cama, la habitación, él ya no está. En las noches sucesivas vuelve a visitarte. Cada vez que aparece esperas lo peor. Has visto demasiadas películas de miedo. Además sabes que no podrías defenderte. No te imaginas golpeando a un bebé aunque esté muerto. Aunque tampoco imaginas que podría hacerte alguien de ese tamaño. ¿Y por qué debería hacerte nada? Sabe que eres su hermano. Familia. Pronto aprendes a controlar tu miedo. Una vez que aparece a los pies de tu cama, apagas la luz y simulas dormir. Aparentas no hacerle caso. Sabes que te observa en silencio, pero evitas cualquier reacción. Te sorprende que no huela a nada, dado el estado de su cuerpo y de sus ropitas. En algún momento de la noche él se va y tú notas que tu cuerpo se desentumece, estiras las piernas, respiras relajado y te duermes. ¿Has pensado telefonear a tus padres y contarles lo que te está ocurriendo? No lo haces. No quieres que te tomen por loco o algo peor. Nunca lo ves entrar, ni siquiera con la luz encendida. Sabes que está ahí cuando notas el peso de tu cuerpecito irrumpiendo de pronto a los pies de tu cama. Inmediatamente inicias su gateo y se detiene a pocos centímetros de tu cuerpo. Entonces se sienta y se queda observándote, inmóvil y en silencio. Siempre el mismo ritual, como si esperara algo. Empiezas a acostumbrarte a esa imposible presencia. Ya casi no te asusta, ni siquiera cuando lo ves caminar por la habitación. Desde hace un par de días ya no solo gatea sobre las mantas. Tras pasar un rato observándote, se baja de la cama y se pone a andar torpemente. Se nota que todavía no ha conseguido coordinar sus movimientos. Tu madre te contó que tú habías aprendido a andar antes de cumplir el año. Con tu hermano debió ocurrir lo mismo, pero no pudo terminar de desarrollar aquella habilidad. Cada 2 o 3 pasos se cae de culo y enseguida vuelve a levantarse. Sabes que no debería ser así, pero te resulta divertido observar su errático ir y venir de la cama a la silla, de la silla a la mesita de noche y vuelta a empezar. En alguna ocasión, cuando le cuesta levantarse, cuando se golpea con alguno de los muebles, estás tentado de ir a ayudarle, pero no te mueves. Todavía no te atreves a tocar su cuerpo que imaginas frío y correoso. Cuando se cae o se golpea, su rostro sigue sin mostrar emoción alguna. Simplemente como un pequeño robot, se levanta y continúa impasible su marcha. Mientras lo observa, te gustaría hablarle, pero algo te lo impide. Y si te respondiera, eso sería peor que tocarlo. Ni siquiera puedes imaginar qué voz podría surgir de ese cuerpo. Hoy tu hermano no ha aparecido. Has pasado la noche en vela aguardando inquieto a que por fin se manifestara. Las horas se te han hecho eternas. La expectación de la espera no ha tardado en dejar paso a la inquietud. Y si no vuelve más, temes lo que eso pueda significar. Pasas el día impaciente. Para entretener la espera has apartado todos los muebles para que tenga más sitio para caminar y evitar nuevos accidentes. Quieres que se sienta cómodo, protegido. De gemelo ahora has ascendido a hermano mayor. Miras alarmado hacia los pies de la cama, pero ahí no hay nada más que vacío. El amanecer te pilla despierto y solo. Tu hermano sigue sin aparecer. Con la de hoy ya son 2 noches sin verlo. Lo echas de menos. Sabes que ese pensamiento no suena muy cuerdo, pero es así, no puedes engañarte. Tu hermano muerto ha logrado animar tu monótona existencia. Incluso duermes mejor cuando él está ahí, observándote en la oscuridad, inmóvil en su lado de la cama. No solo te has acostumbrado a que perturbe tus noches, te gusta que lo haga. No tenerlo cerca te hace sentir infeliz, abandonado. Es entonces cuando sabes lo que debes hacer. No te cuesta demasiado saltar la tapia del cementerio. Una vez dentro, agazapado en las sombras, con una pala en la mano, te sientes algo ridículo, pero sabes que no hay otra opción. Esta mañana has telefonado a tu madre. Disimulando tu turbación, sin que sospeche nada, has logrado que te dijera el nombre del cementerio en el que reposa tu hermano. No querías alarmarla, ni menos aún revelarle tus intenciones. Esto es únicamente cosa tuya.
Nunca has estado allí, pero no te sorprende conocer el camino. No dudas ni una sola vez. Después de zigzaguear entre tumbas y atajar por extensiones de césped recién cortado, te detienes ante una lápida en la que no hay ningún nombre grabado, solo 2 fechas, tan próximas en el tiempo que hace daño leerlas. Tu hermano te espera. Comienzas a cavar. La tierra está blanda. No tardarás mucho. Cada uno de los golpes de la pala se te acerca más a tu hermano. Bajo tus pies una vibración sorda parece responder a tus paladas. El minúsculo ataúd aparece enseguida. Lo abres. Te tranquiliza comprobar que su cadáver sigue ahí. Feliz de poderlo ver de nuevo, te tumbas junto a él sobre la tierra húmeda, juntos, por fin otra vez, como siempre debió ser. Gracias. Ahora le doy paso a la gran Patricia Esteban Erles. Adelante, Patricia. ¿Leo 2, David? ¿Leo 2 cortitos? Vale. Bueno, primero de todo voy a leer un microrrelato de Casa de Muñecas donde queda bien claro que las niñas monstruosas son mi delirio y ha aludido antes Ana a este cuento, a Matando a Lodia, en el cual se da un personaje que tiene mucho del Queremos tanto a Glenda de Julio Cortázar, ¿no? La masa, me interesa mucho la masa que del amor más profundo pasa al odio acérrimo, ¿no? y al ataque al objeto amado. Bueno, pues vamos allá. Matando a Lodia. Matábamos a Lodia cada tarde, a veces con prisa antes de la merienda, a veces con los ojos relucientes y un rastro oscuro de chocolate en la comisura del labio. Al principio ya se resistía, formando una cruz con sus deditos, pero nosotras nos acercábamos en silencio. La arrastrábamos hacia el estanque si tocaba ahogarla, o a la puerta del invernadero si íbamos a darle matarratas con las orquídeas de Soránima como testigos. Levantábamos las manos y torcíamos el gesto porque no tiene gracia que el otro no sepa que vas a matarlo. Y Alodia se dejaba caer de rodillas y nos pedía que no le manchásemos mucho el uniforme, por favor, que su madre, luego, en casa. Era dulce matarla, dulce y siempre breve, porque la muy tonta se moría enseguida, a veces del susto de vernos a las 6 allí, como media docena de demonios invitándola a bailar por última vez. Alodia era la niña muerta más hermosa del mundo, por eso la buscábamos cada tarde, uniformadas, amantísimas. La mirábamos yacer a nuestros pies, satisfechas como si acabásemos de dibujarla, como si la hubiésemos librado para siempre de la necesidad de moverse, del castigo de la trenza, la falda tableada, los calcetines verde oscuro. Le decíamos adiós. A veces, alguna cantaba en un susurro su canción de corro favorita o le prometía no olvidarla nunca. ¿Cómo no odiarla entonces, cuando reaparecía la mañana siguiente en la fila, puntualmente peinada con la misma trenza del día anterior, vistiendo la falda siempre recién planchada y sus ojos de víctima? ¿Cómo no desearlo? ¿Cómo no querer matarla de nuevo? De veras, una vez más. Muchas gracias. Y leo ahora otra variante del monstruo que me interesa mucho, que es la de la locura, el tema de la demencia, ¿no? De cuando el desván está lleno de criaturas que uno no puede controlar. Y me parece que es un tema apasionante que a mí desde luego me llama mucho la atención. Se llama Tres gatos negros, también es de Casa de Muñecas. A la loca la seguían siempre 3 gatos negros como las moras. Cuando nos la tropezábamos en la plaza, mi madre hacía la señal de la cruz con disimulo y yo me daba la vuelta para mirarla. Ella solía caminar sin zapatos, con el filo de un camisón blanco asomando por debajo del abrigo que olía a sangre. Un día se le quemó la casa con ella dentro. La vimos bailar de habitación en habitación, hecha un manojo de llamas. A lo que llegaron los bomberos no quedaban ni los huesos. Yo pregunté por los gatos, sus 3 gatos negros. ¿Qué gatos? La loca vivía siempre sola. Ni sombra tenía, me interrumpió mi madre. Al parecer ella no los vio nunca pasear por el pueblo como si fueran sus dueños. Tampoco los ve ahora, tumbados sobre el edredón de mi cama, tentándome para que salga de noche a caminar descalza.
Pues vamos a dar paso ya al último de los autores hoy aquí convocados, y nunca mejor dicho. José María, tu turno. Gracias por estar ahí. Gracias a vosotros por esos estupendos cuentos que habéis leído. Yo primero voy a leer un par de ellos muy cortitos, que son un homenaje a partir de los 15 años. Primero descubrí a Drácula en la película de Terence Fisher con Christopher Lee y con Peter Cushing, y bueno, Drácula me fascinó, ¿no? Y luego conocí al hombre lobo, no recuerdo de dónde, pero fueron dos elementos que estuvieron en mi cabeza. Van a ver son las 8:24. Emplearé como 8 minutos en total. Bueno, País de vampiros es el primero. Aquí el descanso perfecto es imposible. No podemos dormir tranquilos, aunque nuestro cobijo sea seguro. Caemos en un sueño inquieto, temeroso, lleno de sobresaltos. Un sueño donde los presentimos dedicados a su ávida busca con el propósito indeclinable de alcanzarnos. Invadidos por un miedo que a veces nos hace despertar, imaginamos sus figuras oscuras, sus capas aleteantes, el maletín en el que guardan la aguzada estaca que esperan clavar en nuestro corazón. Ese es el de vampiros. Metamorfosis. También sobre mí pesa una maldición ancestral. Y tercer hijo varón de un verdugo, nací el último día de febrero de un año bisiesto. Así, cada noche de luna nueva sufro la terrible transformación. Mi cuerpo se cubre de pelo, en mi cabeza se afilan las orejas, mis mandíbulas se alargan en forma de hocico para proyectar mejor mi dentadura, de mi coxis surge un rabo largo. Al mismo tiempo, mi tamaño se modifica en longitud y volumen y paso a tener una envergadura muy diferente de la habitual. Una vez transformado, surge en mí la pasión de las fechorías, una febril actividad de destrucción. Mi horror natural al derramamiento de sangre me impide cometer los atroces atropellos que han hecho famosos a otros colegas como el hombre lobo. Tal vez por eso a mí no me conoce casi nadie, pero tampoco casi nadie sabe que se puede acabar conmigo con una ratonera de plata. Bueno, como tengo tiempo todavía, voy a leer Cuerpo rebelde. A partir de la operación, el cuerpo me ha desobedecido en muchas ocasiones. Se niega a levantarse, a sentarse, se niega a entrar o a salir. Me fuerza muchas tardes a permanecer en casa, inmóvil como un mueble más. Los trámites de la testamentaría, las últimas enfermedades suelen empezar al tiempo que las primeras herencias, me han obligado a hacer este viaje y me sorprendió comprobar la facilidad con que mi cuerpo se dispuso a ello. Anoche, tras llegar a la vieja casa impregnada de recuerdos de niñez y adolescencia que incrementan mi desazón, advertí el primer signo rebelde. En un momento de la madrugada me sentí en una posición incómoda que no me dejaba respirar bien e intenté moverme, pero el cuerpo no me respondía. Como estaba dormido, comprendí que era preciso despertar para cambiar de postura, pero mi cuerpo no quería despertarse. Y solo después de un largo forcejeo en el umbral que comunica sueño y vigilia, conseguí vencer su resistencia. Otro signo de rebelión se produjo esta misma tarde, después de comer, cuando me disponía a pasear por el bosque. Mi cuerpo no me obedeció y tuve que cambiar de rumbo y encaminarme a los acantilados. Ahora estoy sentado en el borde del prado húmedo sobre el mar que ruge. En el oscuro roquedal, 30 metros más abajo, se desparrama violenta la espuma de las olas. Hace mucho frío y he intentado regresar a casa, pero mi cuerpo se revela una vez más, se acerca al borde del precipicio, levanta los brazos, asumo lo que va a suceder con horrible resignación. Y el último que voy a leer es un homenaje a un viejísimo, antiquísimo monstruo. Se titula Andrómeda. Se despierta con esa sensación de cansancio que produce arrancarse de un sueño demasiado profundo y enciende la luz de la mesita. De espaldas a ella, su marido permanece inmóvil, sin duda dormido. Arrastra su mirada perezosa por el techo de la habitación y luego por la pared frontera
hasta encontrar el espejo salpicado de manchas de vejez, un gran objeto que ha llegado hasta ella por la inercia familiar. En el ángulo superior derecho encuentra una gran mancha nueva y mueve la cabeza para percibirla mejor. Descubre entonces que no es una mancha, sino un reflejo, y un mayor desplazamiento de la cabeza le permite identificar lo que parece un fragmento de voluta amarillenta, acaso metálica. Con lo que todavía es más sorpresa que inquietud, lleva la vista al punto reflejado y comprueba que allí la pared sigue lisa y exenta de adornos. Ahora ya la sorpresa se ha convertido en alarma. Se levanta, se acerca al espejo. El reflejo presenta una pared cubierta por un gran bajorrelieve de formas abigarradas y confusas sobre una cama con ropas de color negro donde se mantiene el bulto de su marido. Acerca más el rostro al espejo y en lugar de encontrar sus propias facciones aparece una faz ajena, de ojos despavoridos. ¿Cómo has madrugado tanto?, pregunta su marido con voz extrañamente silbante, y ella mira a través del espejo a aquella gran figura escamosa que acaba de alzarse en la cama, aquella enorme cabeza de reptil. Bien. Muchísimas gracias, María. Vamos a acabar con Andrómeda. La gran jefa está ahí amenazante, pero podemos pasar la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Antes ya habéis visto que hábilmente, para pasar rápidamente al filandón, no he dejado que nadie preguntara, soy así de cruel, pero ahora yo creo que después de habernos oído hablar sobre monstruos y haber leído nuestras monstruosidades, si alguien quiere hacer una pregunta. Por aquí hay una pregunta, Sergio. Adelante, conecta tu micro. Sí, hola, ¿se me oye? Sí, adelante. Sí, bueno, primero de todo, muchas gracias por vuestra lectura, me ha encantado. Igual es una pregunta un poco tonta, pero porque no la sé formular bien, ¿eh? Bueno, son dos en una. Como creadores, ¿cómo veis editorial y comercialmente el auge o aceptación del monstruo? Como que hay un boom, ¿no? Ahora mismo. Y aunque siempre lo ha habido, pero bueno, ahora parece que está como más aceptado, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿creéis que, por ejemplo, los reconocimientos que ha recibido pues Mariana Enríquez principalmente abrirán el canon en lengua española y ya no solo como asentamiento de lo insólito? Quien queráis, adelante. Cecilia, Patricia, José María. Bueno. Si quieres. No, sí, yo creo que el monstruo siempre ha estado ahí, que lo que sucede ahora es que se está viviendo un momento insólito y se recurren a estas figuras porque, como había mencionado, son catárticas de alguna manera y hay que buscarle un lado que nos ayude a darnos cuenta que la realidad ya no nos alcanza, ¿no? Entonces recurrimos a este otro espacio que siempre ha estado ahí, pero que siempre surge cuando vienen todo ese tipo de apocalipsis o de invasiones mentales. Pero por el otro lado, digo rápidamente para también dejar la palabra a mis compañeros de mesa, yo pienso que los reconocimientos no son suficientes como para entrar al canon desde ninguna perspectiva. Hay mucha gente que tiene grandes reconocimientos y que nunca entró al canon, porque siempre digo, ¿qué es el canon y por qué nuestra obsesión de estar en el canon? Cuando finalmente el único canon que importa es el histórico, el que el tiempo decide quiénes se quedan y quiénes no. Los demás son como una especie de canon que puede ser provisional o que también al mismo tiempo puede responder a intereses económicos de las grandes empresas editoriales, etcétera, ¿no? Yo creo que Mariana Enríquez está mucho más allá de ello. Creo que escribió una novela no para ganarse un premio, no para estar en el canon, quiero entenderlo así, como todo escritor escribe para enunciar y denunciar su contexto. Entonces, yo no me preocuparía mucho por las cuestiones del canon que están más allá del escritor mismo, ¿no? Y creo que poco a poco se están abriendo las puertas, no solamente para este tipo de literatura que también es marginal y periférica, sino también para, y eso me interesa más, para la escritura de mujeres, sea el género que sea, ¿no?
Esas son por las que tenemos que luchar, incluir en el canon, ¿no? Independientemente del género que se maneje. No aprovechar un momento para ver si se cuela alguien, porque nadie va a llegar de colado. Van a llegar porque se lo merecen y porque están ahí. Y es cosa de los lectores también, que peleemos por darle su lugar. Patricia, José María, ¿queréis añadir alguna? Si queréis. Vamos a ver. José María. Ya tengo activado el micrófono. Venga. Bueno, como yo ya soy mayorcito, yo viví los años donde el canon establecía unas normas, el realismo social, por ejemplo. En fin, y en estos momentos yo creo que ya no hay exactamente una idea de lo que es la narrativa. Es más, yo a veces leo libros, yo además soy curioso para leer libros raros, y encuentro libros donde hay donde se mezcla lo distópico, lo onírico, lo fantástico, con toda naturalidad. Y yo pienso que eso está entrando con toda naturalidad también en el panorama. Claro. Y yo, que he sido muy lector de mujeres, efectivamente, doña Emilia o Jane Austen, bueno, un momento, también tuvieron muchos lectores, no tenían en su momento la fuerza que puede tener ahora la literatura de mujeres. Yo creo que cada vez la literatura está siendo menos de hombres o de mujeres, porque para mí la literatura no tiene sexo. Es más, yo he leído a veces novelas firmadas, bueno, en fin, sería una anécdota divertida, por una mujer que estaban escritas por un escritor, igual que una mujer puede escribir una. ¿Qué es eso? ¿En qué se diferencia la literatura femenina de la masculina? ¿La literatura es buena o es mala? ¿Es interesante o no lo es? ¿Es sugerente o no lo es? Y yo creo que en este momento esos tabúes están desapareciendo de una manera además radical. Y ya no hay una norma, o sea, ya cada uno escribe lo que le da la gana. Yo escribo fantástico, escribo realista, escribo lo que quiero. Y yo creo que eso es bueno. Eso además, don Benito Pérez Galdós, realista al que yo adoro, o sea, le creo, yo que soy de lo fantástico, tengo pues él lo decía de su época, porque tenía mucha vista, también mucho sentido, y decía, pero esto está cambiando, la sociedad está transformándose de una manera tremenda, y esas modificaciones sociales se tienen que reflejar naturalmente en la literatura. Así que yo creo que canon, no sé, creo que nunca hemos estado más descanonizados que ahora. Sí, sí. No, sí, la verdad es que tienes toda la razón. Es cierto que estamos. Yo creo que ya no hay que pedir perdón, ¿no? por escribir lo que sea. Ya cada uno está fundiendo géneros, categorías, sentidos y demás en la ficción. Pero yo sí que soy muy consumidor del mundo audiovisual, y intentando también responder la pregunta que nos lanzaban. Yo creo que sí que quizá la literatura es más difícil por eso, porque da menos dinero. Yo creo que sí que hay una hipertrofia monstruosa, y sí, yo que me paso el día entre Netflix, HBO y demás, ya no sé de dónde uno saca el tiempo y uno lee. Sí que creo que estamos entrando en un periodo a lo mejor de explosión monstruosa, que yo creo que también, como todos son picos, volveremos un poco a respirar un poco más tranquilos. En literatura es diferente, ¿no? Yo creo que la literatura que tiene un recorrido menor de público, de dinero, etcétera, pero fijaos lo que está pasando con series, ¿eh? Viendo mirad lo que han hecho ahora con el pobre Lovecraft en esta serie, totalmente insoportable. La abandoné ya, Lovecraft Country, porque me parece que no tiene sentido ninguno, pero que era una buena idea, ¿no? Vamos a hacer la monstruosidad mezclada con el mundo de la reivindicación desde la negritud, etcétera, y se ha convertido. Pero yo creo que hay no sé qué os parece a vosotros, yo creo que una hiperexplosión de ficciones monstruosas en la pantalla que espero que se atenúen. David, ¿puedo añadir algo? Dale, claro, por supuesto. Vale. Bueno, respecto al tema del abuso, del uso y abuso del monstruo, ¿no? Últimamente. A mí me parece que si la aparición de determinados monstruos sirve para que de una vez se reivindique o se acepte lo fantástico, no como una vía de escapismo, sino como una manera de afrontar la realidad desde otro ángulo, estará bien. Y creo que en ese sentido, a mí me parece que es muy interesante, que sí que creo que hay un movimiento en esa dirección, ¿no? En aceptar que lo fantástico no es que estemos huyendo de algo o que no queramos ver lo que tenemos delante, sino que lo estamos viendo a lo mejor con unas gafas muy concretas, ¿no? Y desde un punto de vista muy concreto. En ese sentido me parece bien. Todos sabemos que hay literatura fantástica infame,
pero también hay literatura realista muy mala y también hay de todo tipo y poesía asquerosa y todo lo que queramos decir, porque se hacen cosas estupendas y cosas malísimas. En el caso de Mariana Enríquez, yo soy muy lectora de ella y me gusta mucho como cuentista y creo que ha escrito una gran novela de terror. Independientemente de eso, el premio Herralde es un premio pues, que yo creo que busca determinados perfiles de autores, que tocaba una autora y tocaba una autora fantástica y se lo han dado a ella y creo que merecidamente. O sea, creo que además no es una mala autora y bueno, lleva muy a gala el hecho de escribir fantástico de calidad desde mi punto de vista, ¿no? El premio nacional, pues me parece que va siendo hora de que también haya mujeres que lo ganen porque es un premio de prestigio, no es un premio comercial. Entonces, en ese sentido, independientemente de canons o lo que sea, me parece muy bien. Pues sí, absolutamente. Mi canon me lo robaron. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? No, yo quiero solo puntualizar una cosa. Que cuando yo empecé a escribir, cuando publiqué mi primera novela, que era una novela mezcla de ciencia ficción y realidad, yo no podía imaginarme que en una universidad hubiese un congreso como este. Era imposible. Eso demuestra que las cosas han cambiado de una manera, vamos, patente. O sea, ¿cómo es posible que exista esta institución de lo insólito y haya un congresos de lo fantástico? Yo ya he vivido por lo menos 5 o 6 o 7 o yo qué sé cuántos he vivido. Pues sí. Así que las cosas está claras que están cambiando. Sí, no, ese ha sido un camino también a reivindicar, que lo que ha hecho el mundo académico, que ha sido siempre el que ha ido más lento, más reacio a abrirse a nuevos caminos, desde, pues eso, desde hace 10, 15 años que estamos ahí, grupos de investigación, congresos y demás, yo creo que se ha agitado mucho ¿no? la relación con lo fantástico.